Buenos días, estimada docente. Mi nombre es Génesis Yarix Cruz Córdoba, con número de cédula 13 15 31 86 32. El día de hoy, viernes 7 de noviembre del 2025, siendo las 11 de la mañana, le voy a exponer las primeras dos unidades de la materia de teoría y sistema de la psicología. La unidad 1 comprende los principales enfoques psicológicos que fundaron la disciplina, y la unidad 2 se enfoca en el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. La unidad 1. Los primeros enfoques psicológicos. Esta unidad nos sitúa a finales del siglo XIX, en el momento exacto en que la psicología decide separarse de la filosofía para convertirse en una ciencia. Esta no es una decisión menor, es una revolución. Durante siglos, las preguntas sobre la mente, la conciencia y el alma eran dominio de los filósofos, pero en este momento un grupo de pensadores dijo: ya no basta con especular, debemos medir, debemos experimentar. La pregunta que todos hacían era: si vamos a hacer una ciencia, ¿qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a medir? Y de esa pregunta surgen los primeros grandes enfoques: el estructuralismo. El primer intento de formar de ciencia psicológica es el estructuralismo. Su fundador es Wilhelm Wundt, a quien se considera el padre de la psicología científica, ya que en 1879, en Leipzig, Alemania, Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental. Esto es un hito, porque en el momento en que decimos vamos a estudiar la mente en un laboratorio, el objetivo de Wundt era claro: extender la estructura de la mente. Él creía que la conciencia estaba hecha de átomos o componentes básicos, tales como sensaciones, sentimientos e imágenes. ¿Cómo estudiaban esto? Usaban el método de la introspección experimental. Básicamente, entrenaban sujetos para que describieran detalladamente su experiencia consciente frente a un estímulo. Era un método muy riguroso. No era solo sentarse a pensar. El sujeto tenía que estar muy entrenado para no cometer lo que llamaban el error, que es describir el objeto en sí, en lugar de la experiencia pura. Por ejemplo, le mostraban una luz y el sujeto no debía decir veo una luz, sino describir las sensaciones puras, tales como brillo, color, intensidad. El estructuralismo fue importantísimo porque nos dio el primer laboratorio y el método científico, pero este fue muy criticado. Su gran problema era la subjetividad. Lo que uno reporta en su introspección era difícil de comprobar por otro investigador. Método de la introspección experimental. Ponían una persona en el laboratorio, le mostraban un estímulo, como una luz o un sonido, y le pedían que describiera exactamente qué sentía, qué sensaciones o imágenes venían a su mente. Crítica. El problema era demasiado subjetivo. Lo que uno sentía era distinto a lo que sentía otro y era difícil de comprobar. Por otro lado, el funcionalismo. A los funcionalistas no les interesaba tanto la estructura de la mente, sino su función. William James, muy influenciado por Darwin, se preguntaba: ¿para qué sirve la mente? La respuesta era clara: para adaptarse al entorno. El funcionalismo veía la mente como un proceso activo, un flujo de conciencia que nos ayuda a sobrevivir, a resolver problemas y a adaptarnos. Este no era solo qué sentimos, sino cómo el pensamiento y la percepción nos ayudan a funcionar en la vida diaria. El gran aporte del funcionalismo es que abrió la puerta a la psicología aplicada. Gracias a ello, la psicología empezó a interesarse por la educación, la psicología laboral y la psicología clínica. Este fue un enfoque mucho más pragmático y honestamente es el que más se parece a la psicología que conocemos hoy en día. Por otro lado, tenemos la psicología del acto. En Europa, Franz Brentano proponía algo diferente: la psicología del acto. Brentano también criticaba el estructuralismo. Él decía que la mente no son contenidos estáticos, es decir, como una foto, sino actos dinámicos, como una acción. Su concepto clave es la intencionalidad. No en el sentido de tener la intención de, sino en el sentido de que todo acto mental siempre está dirigido hacia un objeto. No se puede solo pensar, se piensa en algo. No se puede solo recordar, se recuerda algo.
La mente, para Brentano, es una actividad constante de dirigirse hacia. Este enfoque influyó mucho en la fenomenología. ¿Para qué sirve la mente? Mientras los estructuralistas desarmaban la mente, en Estados Unidos surgió otra idea, el funcionalismo, de William James. Aquí destaca este autor, ya que a él no le importaba de qué estaba hecha la mente, sino para qué servía, influenciado por Darwin. Estaban muy influenciados porque pensaban que la mente y la conciencia eran herramientas que nos ayudaban a adaptarnos al entorno para sobrevivir. El funcionalismo abrió la puerta a la psicología aplicada. Gracias a ello, la psicología empezó a meterse en la educación, en el trabajo y en la vida real. El gran giro. La revolución de la conducta. Hasta ahora todos hablan de la mente, la conciencia, cosas que no podemos ver. Entonces, a principios del siglo XX, vino una explosión, el conductismo. El manifiesto de Watson, John B. Watson, dijo, basta. Si queremos ser una ciencia seria, como la física o la química, tenemos que estudiar algo que podamos ver y medir, la conducta manifiesta. La caja negra. A Watson no le importaba lo que pasaba dentro de la mente, la llamaba caja negra. Solo le importaba el estímulo que entraba y la respuesta que salía. Raíz del conductismo. Watson no salió de la nada, se basó en dos ideas principales. 1. Pavlov, reflexionología rusa, el famoso experimento del perro. Pavlov demostró el condicionamiento clásico. Si asocias un estímulo neutro, es decir, una campana, con un estímulo real, comida, el perro aprende a salivar solo con la campana. Esto se llama aprendizaje por asociación. Dordike, conexionismo. Él nos dio la ley del efecto, puso gatos en cajas. Problema. Si el gato hacía algo como jalar una palanca y eso le traía una consecuencia positiva, es decir, salir de la caja y comer, era más probable que repitiera esa conducta. Skinner y el conductismo radical. Años después, Skinner llevó esto a otro nivel. Él se centró en el condicionamiento operante, el punto clave de Skinner. La conducta no es solo una reacción como en Paulo, sino una acción que opera sobre el ambiente, y lo que define si esa conducta se repite o no es su consecuencia. O si la consecuencia es buena, es decir, el refuerzo, la conducta aumenta. O si la consecuencia es mala, es decir, castigo, la conducta disminuye. Neuroconductista, Thomas Hoare. Hubo otros en medio como Thomas Hoare que sí aceptaban que algo pasaba en la caja negra, como mapas mentales o impulso, pero Skinner fue el más radical. El enfoque histórico-cultural. Finalmente, para cerrar los temas de la unidad 1 tenemos el enfoque histórico-cultural de Leibov Vygotsky. Este enfoque es radicalmente diferente a los anteriores, ya que Vygotsky, un psicólogo ruso, dice que no podemos entender el desarrollo psicológico de una persona si la aislamos. Es decir, el desarrollo depende fundamentalmente de la interacción social y cultural. Para Vygotsky aprendemos de afuera hacia adentro. Es decir, la cultura y la sociedad nos proveen las herramientas para pensar. Sus dos conceptos claves son: 1. Las herramientas psicológicas. La más importante es el lenguaje, ya que el lenguaje no solo sirve para comunicar, sino que moldea nuestro pensamiento. 2. La zona del desarrollo próximo. Este es un concepto genial, ya que la zona de desarrollo próximo es la distancia en lo que entre que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de alguien, de alguien más experto, es decir, un adulto o un compañero. Pensemos en un niño aprendiendo a atarse los zapatos. Hay un punto en el que no puede hacerlo solo. Pero si un adulto lo guía, pasa este cordón por aquí. Ahora haz la orejita. El niño puede lograrlo. Esa guía se llama apoyo, se llama agdamiaje. Vygotsky dice que el aprendizaje real es el que impulsa el desarrollo, y esto ocurre en esa zona. Este enfoque ha tenido una influencia gigante en la educación y en la pedagogía.
Ahora hablaré de la unidad 2, el psicoanálisis y la teoría psicodinámicas. Si la unidad 1 fundó la psicología de la conciencia, la unidad 2 la revolucionó por completo, introduciendo el inconsciente. Comencemos. Por supuesto, el psicoanálisis. El fundador es obviamente Sigmund Freud. Para Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg, el verdadero motor de nuestra conducta, de nuestros conflictos y de nuestros deseos está en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es un lugar donde se guardan deseos reprimidos, traumas y conflictos que la mente consciente no puede aceptar. Para explicar cómo funciona esta mente, Freud propuso su famosa estructura de la personalidad, la cual basa en 3 puntos importantes. 1. El ello. Es la parte primitiva, son nuestros instintos, la agresión, el deseo sexual. Este opera bajo el principio del placer, quiere decir la satisfacción inmediata. 2. El superyo. Es la conciencia moral, son las normas, los valores, el deber de ser que internalizamos de nuestros padres y de la sociedad. Es el juez. 3. El yo. Es el mediador, trata de balancear los deseos del ello con las reglas del superyo y la realidad del mundo exterior. Esto opera bajo el principio de la realidad. Según Freud, nuestros problemas psicológicos, es decir, la neurosis, vienen del conflicto constante entre estas 3 instancias. Y como el inconsciente está oculto, Freud desarrolló técnicas para explorar, tales como la asociación libre, es decir, lo que venga a la mente sin censura, el análisis de sueño, que él llamaba el camino real, y la interpretación de los actos fallidos, que es el lapsus. Los disidentes. Freud creó un movimiento muy potente, pero también muy dogmático, y como era de esperar, varios de sus seguidores más brillantes rompieron con él. A ellos los llamamos los disidentes. Voy a mencionar a los 3 más importantes. Carl Jung fue la mano derecha de Freud, pero rompió con él. Jung estaba de acuerdo con el inconsciente, pero sentía que Freud estaba obsesionado con la sexualidad. Jung propuso que además de un inconsciente personal, todos compartimos un inconsciente colectivo. Es una especie de herencia física de la humanidad, que se expresa a través de arquetipos, figuras universales como la sombra, que es nuestro lado oscuro, la persona, que es la máscara social, o el ánima o ánimos. 2. Alfred Adler. Él fundó la psicología individual. Para Adler, el motor principal del ser humano no es el líbido, como decía Freud, sino el sentimiento de inferioridad. Adler decía que todos nacemos sintiéndonos menos que, y que toda nuestra vida es un afán de superación. Para compensar esa inferioridad, Karen Horney y Erwin Fromm, ellos son culturalistas, criticaron que Freud era muy biologista. Horney, por ejemplo, habló de la ansiedad básica, sentirse desprotegido en el mundo, y cómo la cultura influye en las neurosis. Fromm habló del dilema entre la libertad y la alienación en la sociedad moderna. En conclusión, ese es el panorama de las primeras grandes fuerzas de la psicología. Como vimos, en la unidad 1 tuvimos a los que querían hacer de la psicología una ciencia natural, objetiva, medible, enfocada en la conducta, es decir, los conductistas. Pero por otro lado, la unidad 2 nos muestra los que querían explorar a profundidad de la mente, el misterio de lo que no vemos, el inconsciente, es decir, los psicoanalistas. Estas 2 grandes corrientes, conducta y mente, marcaron el debate para todo el siglo XX, y sobre ellas se construyó casi todo lo que vino después, como el cognitivismo o el humanismo, que seguro veremos más adelante. En muy pocos años, la psicología pasó a intentar medir los átomos de la conciencia con Wundt, a entender la función adaptativa de la mente con William James, y finalmente a sumergirse en las profundidades del inconsciente con Freud y todos los que vinieron después. Estos enfoques sentaron las bases de todo el debate psicológico que continúa hasta hoy. Muchas gracias por su atención. Esa fue mi presentación.